Y vamos a presentar entonces a Roberto Hirtz, que tiene mucho que ver con estas explicaciones desde un punto de vista de su propia experiencia como infectólogo. Es titular de infectología en la Facultad de Medicina de la UBA. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Previo a charlar, quiero agradecerles a aquellos que son amigos y que por eso uno está acá. Es decir, todo el mundo lo elogia, pero lo elogian los amigos. Así que no esperen demasiado de lo que uno les pueda contar. Más, yo me traje acá a Juancito Agüín, Juan Carlos Agüín, para mí es Juancito, porque es bastante más joven y formado con nosotros, que es el que realmente sabe el asunto de los parásitos. No es el que sabe, todos sabemos un poco, pero es el que los mira, y el que hace los diagnósticos, y el que se quema la vista con esto. Pero vamos a abordar la temática, y el abordar la enfermedad de Chagas en nuestro medio es el abordar una miseria nacional, de la cual seguramente muchos de nosotros debiéramos seguir desconociéndola, porque tenía que haber pasado la historia ya hace muchos años. Sin embargo, esta, como un sinnúmero de enfermedades endémicas son aquellas que se mantienen en el tiempo en las áreas. Las epidémicas son las que se multiplican, aparecen como un brote, matan gente y desaparecen por un tiempo, vuelven a aparecer, son epidemias. Endemias son aquellas que se mantienen en un área, les digo porque uno está acostumbrado a la terminología médica, pero no todos la manejan. Esta enfermedad endémica, es decir, que se ha mantenido desde hace un sinnúmero de siglos, relacionada con las malas posibilidades de vida de las personas, enfermedad que se mantiene en la naturaleza, en animales que mantienen la forma salvaje de la enfermedad, y en la cual, a través de un agente, que es una pulga grande, que es la vinchuca, Triatoma infestans se llama, así en difícil, que pica en general de noche, que da una picadura indolora y que vive en los lugares sucios y en los agujeros oscuros de las viviendas, en los agujeros de los árboles, en forma silvestre, por debajo de las piedras, y que a la noche pica a los animales o pica al hombre. Esta picadura produce un cierto escozor y uno sin despertarse se rasca e inocula un tripanosoma, que es el Trypanosoma cruzi, que es una espiroqueta parecida a la de la sífilis, pero que funciona en forma de espiral, por eso algunos dicen que es un Schizotripanum. No importa esto, inocula a un agente parasitario microscópico que ingresa en el organismo y que puede producir una enfermedad aguda pocas veces, y una enfermedad crónica las más de las veces, que tiene que ver con una inflamación crónica del corazón. Es una enfermedad invalidante en nuestro medio y que además tiene una amplia difusión, después Juancito le va a contar, en toda América. En toda América. Hasta este momento, esta enfermedad estuvo relacionada exclusivamente a esto. Y estuvo relacionada exclusivamente a esto porque uno no tenía otras ideas de qué iba a pasar con esto en áreas urbanas, donde el agente intermediario, que es esta chinche de campo, esta vinchuca, no tiene capacidad de picar por la temperatura y por ciertas características específicas de reproducción del bicho. Sin embargo, esta epidemia, que ahora se da como epidemia, esta endemo que ahora se ha transformado en una epidemia, tiene que ver con causas extravectoriales, es decir, que ya no existe un vector, sino que se transmite a través de otras causas no vectoriales. Y acá la importancia de esto, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. Tanto que motivó una ley nacional que tiene que ver con la facultad de realizar estudios permanentes conjuntamente con Nación
en la ciudad de Buenos Aires, la ley 1890. ¿Y cuáles son aquellos medios por los que se transmite este agente en áreas ya no pobres? Esto tiene que ver, primero, con lo que se denomina transmisión vertical, es decir, a través del embarazo, el parto o el puerperio. Segundo, tiene que ver con otra pauta que es la transmisión intestinal recientemente demostrada, aunque hace mucho tiempo y muchos años sospechada. Ahí cuando yo era joven y trabajaba en este tipo de cosas. En Chagas congénito y en Chagas adquirido de otra forma. Se discutió mucho si Fatala Chaven, cuyo corazón está en la cátedra de microbiología de la facultad, porque se murió de una miocarditis aguda después de pipetear un cultivo de estos agentes, si se había pinchado o se había deglutido. En esa época decían que se había pinchado la boca con una pipeta, que se había roto y que de esa forma había hecho la miocarditis aguda, pero parece ser que había deglutido. Y que muchas de estas reses que dejan al sereno y que pican estas vinchucas infestadas, hacen que cuando uno ingiera la carne mal cocida pueda adquirir la patología descrita. Otra de las formas en que esto se transmite es a través de bancos de sangre no seguros, es decir, que no hacen las reacciones específicas para ver si el donante, al cual el receptor va a recibir esa sangre, tiene alguna forma circulante. Porque el estar asintomático, es decir, no tener síntomas y tener la afección crónica, no implica que tenga parasitemia, es decir, pasajes de parásitos de los tejidos a la sangre en forma periódica y poder ser transmisor. Otra de las concausas que tuvieron que ver con esto son los trasplantes de órganos. Y otra es la aparición de infestaciones crónicas silentes significa silenciosas, que no han dado síntomas previos, y que frente a situaciones de inmunosupresión hoy muy frecuentes, uso importante de corticoides, tratamientos oncológicos, etcétera, etcétera, se hace manifiesta la afección y si éste tiene contacto sanguíneo con otra persona, también puede contagiar la enfermedad. Y por último, la última es la drogadicción intravenosa con el trato de sangre con sangre, donde también esto ha generado una epidemia. Ustedes fíjense que de un montón de personas que uno no sabía que tenían esta enfermedad y que no viven en lugares pobres, hijos de inmigrantes de países vecinos, donde la endemia es aún mayor que en las provincias con alto porcentaje vectorial infestante o infestado en nuestro medio, son capaces de, a través de 2 generaciones después, de transmitirlo en forma vertical la afección, porque ellos la han recibido de sus padres y la transmiten a sus hijos. Entonces uno ni siquiera las piensa y esa es la epidemia actual de las grandes urbes en relación a esto. Pero antes que esto, y cosas que yo estuve hablando con Cavallo y que son más importantes, es la factibilidad de tratamiento en el área específica de aquellos que están expuestos ya sí a vectores. Y a uno le parece muy fácil sanear el área, fumigar la casa, cambiar el rancho por una casa mejor. Y cuando uno piensa en estas cosas y piensa por qué han fracasado estas cosas, en realidad no piensa, si piensa como uno pensaría, pero no piensa como siente la gente que vive en esas áreas. Yo les cuento que yo trabajo en HIV hace muchos años y cuando hace muchos años hicimos una encuesta entre aquellos afectados por el HIV y la pobreza, el HIV como preocupación estaba en 10º lugar. En primer lugar estaba el poder ser considerado persona y en segundo lugar estaba poder comer al día siguiente. Y ahí seguían las prioridades hasta llegar a la última, que era la enfermedad de base del HIV. Si uno piensa qué constituye un rancho en esas áreas, por ejemplo, qué constituye un rancho en la zona de Salta, es el lugar de pasaje, es el lugar de estadía de los amigos cuando es abandonado con el deshielo y la inundación. Es el lugar de posta de alguien que viene a comer en algún momento. Es el lugar que da fresco en verano y que acoge calurosamente en invierno, por sus características particulares, las paredes de adobe, el techo de paja y los altos techos. Y es muy difícil reemplazar
socialmente lo que implica el rancho, arraigado de generación en generación por otra estructura que no sea otro rancho. Otro rancho que debería tener otras condiciones, que no debería tener grietas en las paredes, que por ahí debería tener un bajo techo de alguna sustancia aislante, impermeable, etcétera, etcétera, pero que no está pensado como tal. Está pensado como nosotros pensamos que nos gustaría tener un chalet o otra forma de casa. Tampoco pensamos en cuáles son las categorías sociales que esta gente hubiese adoptado, o que estas personas, en realidad no son gente, son personas, que estas personas hubiese adoptado de acuerdo a su etnia en relación a nosotros mismos. Y tampoco pensamos si los que vamos a hablar ahí somos confiables. Podemos propugnar algo, porque tanto les ha pasado desde que comenzaron esto en el entorno de su vida, que es prácticamente imposible la penetración social para tratar de convencer y sostener campañas progresivas en la eliminación de esta y otras patologías de la pobreza. Yo no quiero llevarme mucho más tiempo, pero les quería pasar unas fotos que de por sí son elocuentes. Pasa todo esto, porque esto es para vos. Pasa. Esta es la clínica que la podés hablar vos. Ya está, para. En la segunda para atrás. Y quiero empezar a contarles, amén de esto que yo les dije, ¿qué piensan ustedes de estas personas? Fíjense que frente al estado de nutrición que tienen estas personas, venir a hablarle a reemplazar el rancho, ¿qué les interesa? Fíjense, este es un asentamiento, no es un rancho. Fíjense lo que pasa. Esto es la Asociación de Chagas y Tuberculosis. Están todos contentos a la luz del día, tratando de respirar un poco de aire puro, porque adentro fíjense lo que implica ir a hablar de la prevención de la enfermedad de Chagas. Este es otro asentamiento al lado de una ruta, donde no únicamente acá en el centro de Buenos Aires se limpian los vidrios. Vayan a contarle a esta nena, como otras que han dando vuelta ahora últimamente, en el campo, sí, lo más importante es sanear la vivienda. Fíjense, ahí está el micro que lleva de un lado a otro, y la anciana que seguramente come todos los días. Alguno que ha visitado el Impenetrable, acá el amigo, que todos los años va 1 o 2 veces por año a trabajar allá. Quizá las cebollas son una buena forma de comer, ¿no? Pues por lo menos son dulces. Fíjense lo que es la desnutrición. Fíjense lo que es vivir en una reserva. Fíjense lo que es poder tomar agua, no bañarse. Esto me hace acordar mucho al Impenetrable. Acá está la vivienda y la nutrición juntas. Los chicos tienen la cara nublada de tristeza. Vayan a hablar de la prevención de la enfermedad de Chagas. Cuéntenle a estas nenas explotadas sexualmente en áreas cerca de Formosa. Sí, se puede trabajar en el Chagas. Esta es una foto del África que hizo que aquel que la sacó se suicidara poco tiempo después, el chico que está esperando para morir, con el buitre al lado para que se lo coma. Y estos son los chicos que están festejando una de las fiestas en el Hospital Muñiz, que le dicen muchas gracias.